80% del comercio mundial se mueve por mar y nosotros tenemos 2 océanos. Para aprovecharlos al máximo había que vencer una barrera, la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y del lado del Golfo se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. www.gov.mx/sin barreras. Mover a México. Gobierno de la República. Abaco presenta Valores Más. Un espacio abierto para quien desea conocer la Facultad de Contaduría y Administración y todo lo que sucede dentro de ella. Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Valores Más de la Facultad de Contaduría y Administración por parte del Proyecto Cultural Abaco. Les saluda con muchísimo gusto Lili Sigie en este programa 218 del 24 de junio de 2016 y saludo con también mucho gusto a mis compañeros Itzel Sánchez. Hola, buenas tardes a todos. Y Luis Vázquez, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Y bueno, quisiera primero que nada mandar una felicitación a nuestro colaborador más pequeñito, que es Jerónimo, que está cumpliendo 1 año de vida. Entonces, bueno, pues quedará grabado en YouTube, cuando ya sea un poquito más mayorcito, que lo felicitamos en este primer año. Y bueno, pues también hoy tendremos, como lo prometido es deuda desde el programa anterior, vamos a platicar un poco sobre el libro de desarrollo de competencias transversales por medio del arte, caso Abaco, que estará dedicado en la sección y única que tendremos el día de hoy. Así que vámonos a esta única sección. Valores Más. Lectura sin límites. Platicar o leer las palabras que el maestro Adalberto Martínez nos ofreció en la presentación del libro pasada, el 21 de junio. Bueno, son parafraseando algunas de estas ideas que nos comenta el maestro Adalberto. La universidad es por excelencia creadora de proyectos. Aquí el estudiante, el profesor, el administrativo, todos fraguamos planes y los elevamos como el salvavidas de la historia. Y como es natural, muchos se quedan en el papel. No es el caso de la Facultad de Contaduría y Administración, que mientras estuvo el contador Fernando Valencia como director de esta facultad, pues propuso llevar a cabo este proyecto Abaco. Contaduría y Administración, en el concierto de las facultades, nunca se había distinguido por su participación en actividades culturales. Eran y siguen siendo famosas sus comidas, sus reventones, sus bandas por los pasillos de la facultad, pero el ámbito cultural estaba reservado para los filósofos, los psicólogos, los sociólogos y los de ciencias políticas. Hubo casos aislados de prepa y de ingeniería, pero Conta era de risa loca. En la Facultad de Contaduría y Administración, un proyecto cultural, ni en los sueños más locos de Dalí. El proyecto lo hice inviable. Talleres de creación artística, de redacción, de guión radiofónico, de guión cinematográfico, concursos de creación, una exposición mensual, elaboración de una publicación periódica, difusión de un programa radiofónico semanal, presentación de espectáculos masivos en el auditorio y la contratación de profesionales en cada una de las áreas, amén de un coordinador general, uno de talleres y uno más de promoción. Era inviable. Primer acto. Presentación ante el Consejo Académico. Reunidos en la sala Javier Islas, el distinguido grupo de profesores y profesoras del honorable cuerpo colegiado, luego de externar su voto de la manera acostumbrada para otros asuntos relevantes de la vida académica de la institución, se dispusieron a escuchar los pormenores del proyecto Abaco. Felizmente, ataviado con dispositivos a todo color, con una alegría inusitada, el texto del documento danzó por la sala. Debo advertir que el director escénico hizo aquí una magnífica labor. Segundo acto, el choque cultural. Fue entonces cuando, después de unos meses de esta sesión previa del Consejo Académico,
fue cuando los pasillos de la facultad perdieron su castidad visual. Aquellos jardines, otrora adornados con maniquíes salidos de prestigiosas tiendas de conveniencia, de galanes y mozas ataviadas con ropa impecable, se vieron asaltados por profesoras divergentes, disidentes y discordantes, y profesores con barba trenzada, testa rapada y tatuajes multiformes. Aquello cobró vida. En salones y corrillos comenzaron a escucharse cantos, parlamentos teatrales, a tambores y atabales, profesores en escena, estudiantes bailando en malla sobre los jardines, maestros y doctores divulgando sus saberes a través de las ondas hertzianas. Educadores y educandos escribieron juntos en una revista. Permítanme expresar aquí mi más profundo agradecimiento al primer grupo de profesores. Tercer acto, los estudiantes en el escenario. La primera ocasión en que los discípulos subieron a un escenario fue inolvidable. El primer grupo de música, el primer concierto de los estudiantes y la primera puesta en escena. En fin, la anécdota del quehacer de Ábaco ha aparecido y se enriquecerá durante los años que permanezca. En cada taller, con cada profesor y con cada alumno, el milagro de la convivencia por medio del arte permitirá la realización de lo que siempre habíamos anhelado, la educación integral. Antes de Ábaco lo dijimos en el discurso, pero si no sabíamos cómo hacerlo, mucho menos evaluarlo. Por eso, ahora con el libro de Desarrollo de Competencias Transversales por medio del arte, caso Ábaco, escrito por la maestra Lili María Sige Carrillo, expresa ahí en este libro los resultados de la creatividad y los beneficios que otorga durante la formación. Es la adquisición de habilidades y capacidades como la expresión corporal y vocal, la improvisación, el análisis y la crítica, la construcción de ideas, el liderazgo y una mayor seguridad para exponer ante todo un público. Así que este es el libro que tenemos el día de hoy. Estas fueron las palabras del maestro Adalberto Martínez el día de la presentación del libro, de este libro que vamos a comentar el día de hoy. Pues son fragmentos nada más, es todo un texto que él escribió de manera muy particular, pero bueno, sacamos lo que ahora nos competía. Entonces, bueno, Luis, adelante con tu sección de libro Lecturas sin Límites. Va a ser todo un reto hablar después de semejantes palabras. Están, además de bien redactadas, bastante interesantes y describe otra parte del proyecto Ábaco, digamos, que nos dice cómo surgió, y en parte de tu libro, Lili, habla bastante de los resultados y de lo que se consiguió a través del esfuerzo que nos describió el maestro en ese texto y que ahorita nos hizo favor Lili Itzel de leer. O sea, la primera pregunta que me surge a partir de la lectura de ambos textos, del que acaban de leer y de tu libro, es ¿qué es lo que realmente aprendemos los estudiantes a través del arte? O sea, no solamente considero yo, bueno, por experiencia propia y además, digamos, insisto, los textos, que no solamente se aprende de cultura general, no solamente aprendes quiénes son los autores, no solamente aprendes cuáles son las obras de teatro que han, digamos, cambiado, sino que se aprende algo más, algo que se queda cuando los datos se van de la memoria, algo que se queda cuando nos vamos incluso de la facultad. ¿Cómo describirías qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que verdaderamente aprendemos a través del arte? Yo diría que más que aprender, porque bueno, si lo aprendes y con H intermedia, ¿no? Lo adquieres, desarrollas estas competencias, estas habilidades, si quieren llamarlas así, que van a ser útiles en toda profesión y en todo momento, que son aplicables en muchas carreras, en todas las áreas del conocimiento, como las 4 competencias que se manejan y que se pretenden desarrollar en el proyecto Ábaco. Si bien hay varias más, pero estas 4 son las que más se inciden y las que se repiten en los talleres. Entonces, yo diría que más que aprender, ¿qué es lo que aprendemos más bien es el aprender, tomarnos, o el alumno se toma de esas habilidades que se van a desarrollar, porque no es que el individuo no las tenga, sino que las desarrolla. Uh-huh. Y aquí lo importante es que se pueden desarrollar a través de la práctica artística, que no estamos inventando el hilo negro del asunto,
pero simplemente lo importante aquí es que está dentro de una facultad que pareciera ser cuadrada y muy y ajena a las bellas artes. De ahí que pues esa creo que es decir, o sea, se desarrollan habilidades a través del arte y ese es el objetivo final, ¿no? Digamos. Así es. Okay. Tu libro además tiene tiene varias, digamos, aciertos, varios puntos a destacar, o sea, que como que tomas el aspecto de arte, tomas el aspecto más subjetivo y lo comparas con datos técnicos, lo comparas con datos, hechos, números. Entonces es una combinación bastante interesante entre, digamos, las letras y el hemisferio de nuestro cerebro encargado de eso y el otro hemisferio. Es un punto de coacción, de coacción, o digamos de encuentro, gracias. Muy, muy agradable. Uno de los datos técnicos que nos ofreces es, haces un recorrido a través de los planes de desarrollo de distintos sexenios a nivel nacional, o sea, planes nacionales de desarrollo, y en búsqueda de qué esfuerzos se han hecho a lo largo de la historia en México para meter la cultura dentro del plan curricular de las universidades. Dentro de ese recorrido, ¿cuáles fueron tus hallazgos más interesantes? Digamos, ¿qué encontraste analizando esos planes de desarrollo? Pues que lamentablemente se repiten muchas propuestas, muchos objetivos, y que a partir de Calderón, más o menos, fue cuando no se repitieron tanto, ¿no? O sea, antes de ello se repetían y se volvían a repetir y no veíamos como un resultado. En el sexenio del expresidente Calderón, ahí ya se empieza a promover esta educación integral, pero gracias también a otros programas internacionales que en ese momento ya se estaban dando, que los explico en el libro también. Entonces, eso fue lo que encontré en esa parte, que lamentablemente se vuelve a repetir todo sin ningún resultado. O sea, como que lo cambian nada más, pero no hay como... Ahora, hay que hacer como una mención o una nota al pie de que es cierto, de pronto alguien pensaría, bueno, es que yo desde la primaria pues llevaba el taller de artísticas, o en secundaria igual también, ¿no? Que en la clase española a lo mejor montas la pastorela o te enseñan muy por encima las cuestiones literarias o teatrales, pero aquí es muy interesante que este plan de educación, a partir de esto que mencionas de la educación integral, es en el caso de educación superior, ¿no? O sea, porque si hablamos a lo mejor, insisto, de los planes de estudios desde kinder, ¿no? De primaria, secundaria, de alguna manera están inmersas estas materias artísticas o estas experiencias artísticas y culturales. Sin embargo, en la parte de universitarios, era como un hueco que de pronto las ANUYES también estaban pidiendo que estuviera, ¿no? Sí, la ANUYES empieza precisamente en este periodo que les menciono, empieza a sugerir una educación integral, una educación también basada en la identidad. Meten la identidad bastante, el término, y pues ya, a partir de eso, pues se va tratando de desarrollar esto que al final la ANUYES sugiere, porque pues no es ningún organismo que las universidades deban de hacerlo, ¿no? Pero sí. Bueno, en el capítulo 2 del libro, retomando el tema de que tiene la ventaja de partir o de combinar lo subjetivo con los datos duros, hablas, de hecho se titula Conceptos y teorías para entender la actual formación integral de competencias, y en ella haces una breve descripción de la mayoría de las tendencias y de los pensamientos, e incluso metes a uno de mis autores favoritos, a Talcott Parsons, y o sea, me interesa saber cómo fue el proceso a través del cual toman todas estas ideas, digamos, clásicas de la psicología y de la educación, o modernas también, estas ideas, digamos, muy intangibles,
en acciones tangibles dentro de la facultad en la que no se esperaba que se hiciera arte, ¿no? O sea, tomar ideas de Talcott Parsons e implementarlas dentro de la facultad, sin duda alguna es un proceso muy interesante del cual me encantaría saber más. Pues ese, Luis, fíjate que fue el proceso que realicé durante la tesis de maestría, porque pues, como ya lo he mencionado, este libro surge del resultado de tesis de la maestría que cursé en promoción y desarrollo cultural, y ese proceso pues lo viví justo cuando estaba haciendo el marco teórico, ¿no? Entonces, la necesidad de tomarnos de la mano de teóricos importantes y universales como lo son los 4 que menciono y que están divididos entre la parte humanista y la parte pedagógica, ¿no? Uh-huh. Entonces, es eso, el empezar a investigar, a leer distintas teorías sobre el desarrollo integral, sobre el desarrollo de competencias, y al final elegir a los 4 principales, ¿no? Uh-huh. Eso es, creo que en una investigación, un poco de la parte más difícil, ¿no? De toda la gama o de todo el universo que tienes, de tantos autores y tanta información que incluso pues ahora con el internet te puede llegar, el saber filtrar y el saber elegir lo que a los autores que en realidad te van a servir y que de ellos te vas a apoyar, es la parte creo más dura. Y ya después, cuando ya una vez que los eliges y que te tomas de ellos, uh-huh, pues en las conclusiones es, incluso lo menciono, ¿no?, en el libro, que los pongo a tomar un vino y a dialogar entre ellos, ¿no? Y en cómo entre ellos coinciden sus teorías y coinciden con lo que yo me estoy preguntando. Y luego tomar eso y ponerlo en acciones, digamos, o sea, ya una vez que filtraste los autores y tienes los 4 principales, o sea, después de ponerlos en un programa, insisto, cultural y en una facultad caracterizada por, digamos, los números y, digamos, la falta de pensamiento humanista, ¿no?, entre comillas, es bastante loable y debe ser bastante difícil. Y bueno, en el capítulo 3, que ya es justamente el análisis del caso Ábaco, digo, es paréntesis, invitación a que lo lean, claro, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que tú encuentras después de aplicar este marco teórico, aplicar tus encuestas, observar, qué es lo que tú encuentras en la facultad a partir del proyecto Ábaco? Bueno, dentro de la investigación se encuentra que efectivamente las 4 competencias sí se desarrollan, porque hay que tomar en cuenta que la pregunta principal es eso, el preguntarme, bueno, en realidad sí se están desarrollando estas competencias o es solamente el discurso, ¿no? Y de ahí surge todo esto. Y el encontrar que efectivamente sí se desarrollan, claro, unas más que otras en algunos talleres por la naturaleza del taller, o sea, pues es lo que me sorprendió, decir que justo en esa generación 2013, en el taller donde más incidieron o en donde más alta frecuencia se desarrollaron las 4 competencias fue el taller de guión y periodismo, pero en los demás siempre está hacia más de la media los resultados. Entonces eso fue muy satisfactorio y también pues el respirar, o sea, creo que no nada más yo, sino que todos los integrantes del equipo Ábaco tuvimos como más seguridad de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y seguridad en comprobar cuantitativamente esta teoría, ¿no? Porque si bien antes se comprobaba o se sigue comprobando con fotos y con la experiencia, con las palabras de los alumnos, los testimonios, pero el poder comprobarlo a nivel cuantitativo creo que dio bastante, pues, un respiro, ¿no? Yo creo, y Cel nos podría aquí comentar, pero eso fue lo que más encontré y lo que me llevo de satisfacción y que finalmente después de toda esta investigación y salto que me di en distintos autores, el poder comprobar que efectivamente mis 4 autores pues coincidieron y que van directamente, o sea, que coinciden, pues también es satisfactorio. Y bueno, como para no sonar también
nada más hablando bien de este programa, que encontraste también algún resultado que reflejara alguna área de oportunidad o alguna debilidad del proyecto, porque seguramente también habrá resultados que no todos salieron como tan en el lado de lo positivo, ¿no? Claro, pues habrá, siempre una investigación da pie para otras más, ¿no? Entonces incluso lo dejo abierto al final, que esto es podría ser la primera etapa de una segunda investigación. Ahora, saber si estas competencias se siguieron desarrollando al resto de la carrera, es decir, porque el proyecto se lleva el primer semestre, el primer año, perdón, sí, pero los siguientes 3 años, pues, ¿qué tanto se están desarrollando en las otras materias, ya en las materias, digamos, genéricas, ¿no? Y también sería interesante quizá una tercera investigación, si siguen desarrollando o si las aplican en sus áreas laborales, ¿no? Incluso hasta entrevistar a los jefes, ¿no? Haciendo comparaciones, quizá, no sé. Pero eso lo dejo pues abierto a algún compañero, ¿verdad? Del equipo abajo que se atreva a hacer la investigación. Ahorita yo me voy a atrever a hacer una pregunta un poco más, digamos, un poco dura a lo mejor. Durante los primeros semestres, cuando no entendemos como gran cosa de las competencias y digamos como que no nos importan demasiado, queremos terminar nuestra carrera, el hecho de que nos impongan, digamos, entre comillas, talleres culturales, choca mucho con nuestra forma incluso de vida, nuestros horarios, nuestra visión de la carrera, y entonces hay un choque como muy duro entre a veces la administración que quiere que hagamos Abaco y nosotros o los alumnos que no entendemos por qué, y por tanto nos mostramos reacios. ¿No sería como mejor otro método de acercamiento? A lo mejor dar incentivos para que los alumnos digan, me conviene ir en vez de tengo que ir. Pues bueno, yo me voy a meter un poco en eso, ¿no? Al inicio justamente se planteó que se propusieran estas materias en el primer semestre y segundo semestre, en el primer año, un poco porque viene este alumno un poco más maleable, ¿no? Y porque justamente el punto es como poner la semillita para desarrollar estas competencias dentro de su formación. Porque el proyecto no es desarrollar competencias para tu vida laboral, es desarrollar competencias para tener una formación integral. Después de eso, bueno, ¿no? En cuanto a los incentivos, pues, claro, yo te hablaría del otro lado, ¿no? Que ya estando ahí al finalizar el año de Abaco, definitivamente hay historias buenas y hay historias muy malas, hay historias de alumnos que se arrepienten y que no volverían a hacerlo, pero también hay historias donde los alumnos a final de cuentas buscan y encuentran que pues fue una buena experiencia, más allá del incentivo de calificación o de beca o de formación que ahora hay, pues es como esta experiencia y este acercamiento, sí, impuesto, pero después agradable, ¿no? Hacia el arte, ¿no? Entonces, sería una buena pregunta o una buena posibilidad para los directivos de hacer de alguna manera que el alumno no sienta que se les está imponiendo, ¿no? Pero bueno, que a final de cuentas en el propedéutico se les habla de eso y ya tienen una idea. Y bueno, yo no doy taller Abaco, pero sí al segundo mes ya están un poco más adecuados. Se podría suavizar el choque inicial. Ajá. Muy bien. Sí, y bueno, ya nada más pues el libro, les recordamos, el nombre es Desarrollo de competencias transversales por medio del arte caso Abaco, de Lili María Sige Carrillo. ¿Dónde lo pueden encontrar, conseguir? Librería Universitaria o bien al correo abaco.promoción@gmail.com conmigo. Así que o ayudan en la UAC o ayudan en la autora. Ustedes deciden. Pero eso está muy interesante, la verdad, este proyecto, para que conozcan más también de dónde surge. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Itzel Sánchez. Gracias, Marta Vargas en Controles. El próximo programa no se lo pierden porque es programa especial. Tendremos a todos los colaboradores que han estado aquí en el programa. Wow. Muchísimas gracias y me despido como siempre. Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Radio Universidad 89.5 FM. Transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal.
Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama, y ya habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares. Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. Hablan Daniel García y Arturo Sánchez. Ni siquiera nos habíamos imaginado en trabajar para gobierno, pensábamos que era difícil tener el contacto, ¿no? Cuando encontramos en internet, venderle a través del portal de Compranet. El mejor concursante que dé mejor precio, que dé más calidad, es el que gane el trabajo. Tú también puedes participar. Ingresa a compranet.gov.mx. Gana el gobierno, promueve la competencia, gana la microempresa que va creciendo y que pues está generando fuentes de empleo. Secretaría de la Función Pública, Gobierno de la República. Porque tú como ciudadano tienes el derecho a saber. Derecho a saber. Con el periodista Eric Pacheco Beltrán. Escúchanos todos los jueves en punto de las 12 de la tarde a través del 89.5 Frecuencia Universitaria. Pedro Noé Morales, investigador, Universidad de Harvard. Yo vengo de una familia bastante humilde, rodeado de violencia extrema y de pobreza extrema. Con perseverancia y trabajo llegué becado a la Universidad